El número 2, la radio genera lealtad. Para mí, a excepción de las telenovelas exitosas que hay en este país, que no me gustan, pero a la gente les encanta, a excepción de las telenovelas, yo no conozco un medio que genere tal lealtad. ¿Y por qué? Porque está cargado de pasión y de emoción. Porque la radio construye esa conexión emocional con los oyentes. Entonces genera mucha lealtad y la gente le hace falta a la radio, es la banda sonora de su vida. Y por último, la radio es mágica. La gente hace escenarios en su mente, lo que llamaba el publicista David Ogilvy, la radio es el teatro de la mente. Entonces la gente se hace imágenes de los productores, de los locutores, de los periodistas, de los disc jockeys. No sé cuántos les ha pasado, o la gente que trabaja en radio que tenemos acá, que llegan los oyentes a la emisora a reclamar un premio y se encuentran con una sala de 2 metros por 2. Esto es la emisora. Esto es Radioactiva tan chiquito, sí. Ve, pues yo creí que vos eras peludo y ojiazul, ¿no? Pues qué lástima. No, es que usted no se parece a cómo suena. Yo, pues, ¿qué puedo decir yo? Pues, algo parecido. Pero la radio es mágica, genera ese imaginario, ese teatro en la mente. En Norteamérica y el resto de Europa ya se hablaba de una radio comercial, cuando aparece la primera emisora de este género en Colombia, La Voz de Barranquilla, en el año de 1929. En una frecuencia de la banda media y con un formato basado en la radio del Caribe, la emisora estaba marcada por una gran influencia del entorno marítimo que se vivía en la ciudad de ese entonces. Entonces, ¿cómo aprovechar al máximo estas ventajas de la radio para afrontar los nuevos retos que tiene este medio en el día de hoy? 3 cosas fundamentales. Hay que posicionarse, hay que entregar entretenimiento y hay que construir personalidades radiales. Rápidamente voy a abordar posicionarse. Es un concepto publicitario creado hace unas 3 décadas por 2 publicistas norteamericanos y habla simplemente de la capacidad que tiene un producto, y en este caso una emisora o un programa de radio, de tener un significado y un espacio en la mente de los oyentes. ¿Por qué se hacen célebres las emisoras? ¿Cómo van a sacar la bandera en medio de esos 20.000 mensajes diarios? Es decir, mire, yo estoy acá, yo soy importante por esto. Eso es posicionamiento. El segundo es entregar entretenimiento. Yo estoy seguro que cuando un programa célebre y conocido por las noticias como 6 AM, 9 AM de Caracol, está entregando información, está entregando ese entretenimiento. La información, de alguna manera, es la excusa y es un objetivo final, pero el entretenimiento es lo que soporta todo esto. Y a lo que le llamo entretenimiento es a la combinación de voces de los productores, a la combinación de voces de invitados, de personas que salen al aire opinando, en este programa no particularmente, pero en otros sí, y de los efectos sonoros, de la música, de cualquier comentario chistoso que ayude a reforzar el mensaje, de la velocidad de la gente para decir las cosas, de la cohesión del equipo de trabajo. Ahí estamos entregando entretenimiento. La radio no es aburrida. ¿Cuál es el problema en este momento de las radios culturales y de las radios patrocinadas por el país? Pues por el gobierno, perdón, como la radiodifusora, que creen que no tienen compromiso y al contrario, tienen más compromiso de construir sintonía más que cualquier radio comercial. ¿Por qué? Porque están hechas para que le llegue a la gente con un mensaje específico, pero no construyen sintonía porque son aburridos. Y uno puede tener un contenido de entretenimiento sin importar el tipo de contenido, el tipo de música o el tipo de información. Está en la forma y hay que trabajar en eso. Y finalmente, se aprovecha el potencial de la radio construyendo personalidades radiales. Toda la gente que sale al aire tiene el potencial de ser personalidad radial, pero no todos los que salen al aire son personalidades radiales. Nos vamos a ocupar un poquitico más de esto. La personalidad radial conoce el lenguaje del medio. Nuevamente, el lenguaje del medio es fácil. Salimos al aire con mensajes fáciles que le lleguen al oyente. Y se le critica a mucha gente de radio porque de pronto son frívolos y ligeros, y de pronto tienen razón, pero la ecuación del medio no da para una profundidad para abordar ciertos tópicos. Se maneja una facilidad en el mensaje, pero ojo que con esto no me refiero a la facilidad, por ejemplo, de la gente, y lo digo particularmente por los disc jockeys de emisoras musicales que están hablando por teléfono, entonces, espérate que tengo que presentar, cuelgan.
Sí, acabaron de escuchar tal canción y viene esta. O sea, se limitan a eso. Despiden una canción y presentan la otra. Despiden una, presentan la otra. Y ese es el trabajo de los discjockeys del 98% de las emisoras musicales de este país, que pasan la mitad de esas dos canciones, no hay ningún contenido que entregarle a la gente, no hay ninguna información valiosa, no pasa nada con los artistas, no pasa nada con la ciudad. ¿Pero por qué? La ponen fácil para ellos, pero es que es al revés. Es entregarla fácil para el oyente y difícil para usted, para el productor de radio. Si a mí me llega un informe de la Procuraduría o de cualquier instituto colombiano del gobierno, yo tengo que entender ese informe completo. Es el trabajo difícil para mí, pero cuando salgo al aire lo entrego fácil. No al contrario. ¿Qué hacen otros productores de radio en los programas que no son bien estructurados? Cogen el colombiano, se dedican a leer titulares, tal cual. Titular, noticia, leída, de corrido, cero interpretación, cero contextualización. No le entregan ningún significado al oyente, no están aprovechando el potencial de la radio, la hacen fácil para ellos, la hacen difícil para el oyente. La radio es concluyente. La idea con esto es que entregue de alguna manera ese esquema que hemos hablado en comunicación de la 5W, quién, cómo, por qué, cuándo, dónde. Tiene que entregar todo, no puede dejar cabos sin atar, tiene que entregar un mensaje completo en cada intervención al aire. Es ágil, o tiene que ser ágil, eso lo entiende la personalidad radial. La radio siempre nos da la sensación de que estamos avanzando hacia alguna parte. El mismo hecho de estar dando la hora constantemente, son las 7 de la mañana 15 minutos, son las 7 de la mañana 30 minutos, nos da la posibilidad y nos da esa sensación de que estamos avanzando, que el programa camina y que las estructuras se están desarrollando. Igualmente, el mensaje de la radio es inmediato, es una ventaja y es una parte de su lenguaje. También es emotivo, esto es fundamental. Los mensajes de radio son más emotivos que los de cualquier otro mensaje. Tenemos que conectarnos con la audiencia, qué es lo que pasa con ellos, o sea, qué le duele a la audiencia que nos duele a nosotros, como una tragedia nos afecta a nosotros también, como una alegría de nuestro público objetivo se convierte en una alegría de nosotros, y eso es totalmente permisivo en la radio. Y yo creo que es fundamental a la hora de hacer el mensaje radial. En televisión no hay tal emoción, hay televisión en situaciones ficticias, en las novelas obviamente, pero no en situaciones reales. El lenguaje de la radio es consistente. Cuando una cosa sucede en una hora determinada, tiene que estar pasando siempre en esa hora. Un ejemplo, han escuchado la exactitud, otra ventaja con Caracol. Eso es consistente, eso se volvió un punto de referencia, se volvió una autopromoción y ya incluso los conductores de Caracol la tratan como si fuera un programa. Sí, ya volvemos después de la exactitud, como si se tratara de un programa. Ha adquirido tal importancia, pero ¿es por qué? Porque han sido consistentes, hora tras hora. En los últimos 15 años repiten la exactitud, otra ventaja con Caracol. Eso es consistencia. Y es redundante. Vuelven a repetir y repiten, las noticias se repiten. Un ejemplo de redundancia es el informativo de las 10 de la mañana. Entonces un periodista reporta desde el Palacio de Nariño y dice, a esta hora se inicia una reunión con el presidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, donde se va a tratar el tema de la seguridad en la frontera de los dos países. Perfecto. A las 11 continúan reunidos los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de Venezuela, Hugo Chávez, donde continúan tratando la seguridad de la frontera entre los dos países. A la hora, la cooperación con informantes, la vigilancia aérea, son las estrategias fundamentales para la seguridad entre Venezuela y Colombia. Así lo decidieron los presidentes Chávez y Uribe. Eso es redundancia. En la radio hay que estar repitiendo constantemente noticias y promoción. No es una repetición de la repetidera, es estarle recordando a la gente dónde está, porque la gente prende y apaga el radio constantemente. En los años 30 del siglo pasado nacieron los verdaderos cimientos de la radio en Colombia, bajo la tutela de un hombre conocedor de los avances tecnológicos de la época, como Enrique Olaya Herrera, quien durante los años anteriores se había desempeñado como embajador en los Estados Unidos. La personalidad radial tiene actitud. Hasta hace 20 años, lo más importante en la radio era tener una buena voz. Cualquier vozarrón era digno de meterse en radio. Una persona tenía éxito anunciando los vuelos en el aeropuerto, entonces hay que llevarla a hacer radio.
¿cierto? Llamaba a un oyente con una voz bonita y el conductor le decía, oiga, usted tiene una muy buena voz para radio, muchas gracias, ¿cierto? Entonces ya el hombre es de radio. Y una buena voz no es suficiente. Pues yo sí me quisiera tener la voz de Gustavo Niño de Caracol, por ejemplo. Pues voces impresionantes, pero no es suficiente. Hay que tener una actitud. Y la actitud la entendemos desde 3 niveles. Una intención de comunicar, una interpretación y un punto de vista. ¿Cuál es la intención de comunicar? La podemos entender mejor con los locutores comerciales. Cuando les dicen, tenemos un mensaje que es para llamar a la solidaridad, entonces la gente se pone reflexiva, se pone medio melancólica, el buen locutor comercial. Esto es un mensaje de un producto juvenil, entonces la gente se anima con este mensaje. Tenemos un caso de una locutora comercial en esta ciudad que uno le escucha los mensajes exactamente iguales. Me da pena imitar la verdad, pero es muy sexy ella. Entonces ella vende una línea psíquica, la vende con tono sexy, ¿cierto? Estudie en la cooperativa con tono sexy, ¿no? Compre el baloto, tono sexy. Todos los productos, tono sexy. No tiene ninguna intención de comunicación. ¿Cuál es la diferencia de productos ahí? Yo soy cliente de esa emisora, inmediatamente saco mi comercial de ahí. No funciona. Tiene una interpretación. La personalidad radial conoce la actitud e interpreta. No todos. Me refiero a interpretación a lo que hace Guillermo Díaz Salamanca, por ejemplo, en La Luciérnaga de Caracol, y a lo que hace gente también en La Zaranda, donde imitan personajes. Pero más importante que la voz, más importante que lograr ese timbre adecuado de la voz, es la capacidad que tiene esta gente de meterse con las actitudes, los valores, los principios, los puntos de vista de la gente que están imitando. Ustedes dan un paso por el dial en las emisoras de Bogotá, por ejemplo, y hay 35 programas imitando La Luciérnaga, 35, y hay imitadores, y son imitadores de Guillermo Díaz, que es lo peor, ¿cierto? Y todos hacen vocecitas. Es diferente la voz a la interpretación, donde la interpretación tiene definitivamente que asumir la persona que lo hace, las actitudes, los principios, los valores de la persona que se está imitando. Y tener actitud significa tener un punto de vista. Siempre se nos ha metido en la cabeza de alguna manera de la llamada objetividad del comunicador o del periodista. Yo, la verdad, eso sería un debate larguísimo. La verdad, yo no creo en eso. Yo cuando compro El Colombiano y veo que hay un titular más importante que otro, ya hay un criterio subjetivo del jefe de redacción. Él ya sabe que es importante, esa noticia es más importante que la que está debajo y más importante que la que está en la página 7A. Eso es definitivo. Entonces no creo en esa tal imparcialidad. Entonces en radio lo importante es establecer un punto de vista. Es decirle a la gente, yo creo en esto. Yo soy partidario de que estas cosas pasen.